Continúa este debate, señores. Estamos conversando con el senador de Elías Piña por el Partido de la Liberación Dominicana, el señor Iván Lorenzo. También con nosotros está Samuel Bonilla por el Partido Opción Democrática, integrante de la Dirección Política y subsecretario de Política Pública. El debate es sobre el kilométrico discurso en el día de ayer de rendición de cuentas, pero también de soslayadas intenciones de reelección del presidente Luis Abinader. Continuamos. Roberto, algo importante que el presidente no hizo alusión es que este gobierno del PRM y de Luis Abinader no ha tenido la capacidad de ejecutar el presupuesto de inversión en ninguno de los 2 años que ha ejecutado presupuesto. El mismo presupuesto que ellos someten al Congreso Nacional no ha alcanzado en ejecución más del 75%. Y lo que nos extraña es que las transferencias que hacen a fideicomiso público, aun cuando no estaba aprobada la ley y alianza pública-privada, no se transparentan. Por eso fue que el presidente no habló de transparencia, como no habló del Ministerio Público Independiente. Parecería que alguien le sacó el chip del Ministerio Público Independiente porque se pasó casi 2 años que no se quitaba el Ministerio Público Independiente de la boca. Entonces, nos extrañó que el presidente no hablara en esta oportunidad de transparencia. Nosotros hemos pedido hasta la saciedad que nos expliquen dónde están esos fondos que se han transferido, que son más de 16,000 millones de pesos, si se gastaron o no se gastaron o en qué se gastaron, pero no se ejecutaron en el presupuesto de inversión y fueron transferidos a un lugar que nosotros no hemos visto ni conocemos, no obstante lo hemos solicitado. Ya, Samuel, ¿qué otro tema importante lo que plantea el senador Iván Lorenzo? ¿Qué otro tema, en tu opinión, quedó en el tintero del discurso del presidente? Bueno, quiero regresar rápidamente al tema de la ejecución presupuestaria, porque yo estoy de acuerdo que ese es un problema serio. Con frecuencia el Poder Ejecutivo dice, el medio ambiente es una prioridad del gobierno, o la educación es una prioridad del gobierno, pero cuando tú ves las modificaciones que el Poder Ejecutivo somete al Congreso, tú ves que las modificaciones incluyen reducciones del presupuesto para mitigación de riesgos y desastres naturales, tú ves que le quitan presupuesto a educación, a un sistema que está en crisis, y precisamente de lo que viene hablando la sociedad es de cómo vamos a hacer el mejor uso posible de ese 4%, o ves que un diputado del partido de gobierno somete un proyecto de ley que busca crear un fondo para créditos educativos, y ese dinero para financiar educación superior sale no solamente de educación superior y de los fondos de pensiones, que es una locura, pero sale también del mismo Ministerio de Educación a cargo del sistema preuniversitario. Entonces tú dices, pero ¿y qué es lo que está pasando? O sea, nada tiene sentido, eso no tiene ni pie ni cabeza. Pero hay un tema que es súper importante y que lo hablábamos fuera del aire y que yo quiero traer aquí sobre la mesa, y es el tema de la mujer. Porque él cayó en el gancho de querer abordar absolutamente todos los temas, discurso kilométrico de casi 3 horas. Entonces, cuando tú tratas de tocar todos los temas, las ausencias son muy notorias. Y una ausencia fue el compromiso del presidente con la inclusión de las causales en el Código Penal. Y hago mención de eso porque yo no le estoy pidiendo a él que haga algo en lo que él no cree. Él en campaña, en reiteradas ocasiones y siendo presidente, en entrevistas dijo que él apoyaba las causales. Y en tanto sigamos penalizando el aborto, en las 3 causales vamos a seguir matando a la mujer dominicana, vamos a seguir revictimizando a la víctima. Una mujer que es víctima de una violación, la estamos obligando a tener el hijo, y si trata de evitarlo, o sea, una víctima, entonces además la vamos a meter presa, y también al médico que la ayudó, cuando lo que deberíamos estar es ayudando a la mujer a que se adueñe de su cuerpo, a que pueda decidir con su cuerpo y que se pueda asesorar con un profesional médico para tomar la mejor decisión, para preservar su vida, para preservar su salud. Pero además te das cuenta de que no hay una intención de elevar la calidad de vida de las mujeres cuando utiliza como ejemplo, en las pocas menciones que hizo de la mujer, de cómo hay más mujeres trabajando en empleos de zonas francas, cuando esa es una industria que por lo general tiene sueldos bajos, que se presta para mucha explotación, pero al mismo tiempo tú ves un gobierno que es incapaz de nombrar a la mujer en el gabinete. Entonces, el problema es precisamente que no le damos acceso a la mujer a los espacios de poder, a los espacios de toma de decisiones, y no estamos entendiendo que cuando nombramos a una mujer en un espacio de poder tenemos la capacidad de transformar una sociedad. Y lo que hace es la burla esta propia de Balaguer de designar mujeres al frente de las gobernaciones. O sea, yo creo que ya dejamos atrás el siglo XX. O sea, estamos en pleno siglo XXI. Esa es más de la mitad de la población y no existe democracia sin mujeres.
no existe democracia sin las poblaciones tradicionalmente vulnerables y excluidas. Entonces, desde Opción Democrática nosotros creemos en la democracia, hacemos todo lo posible por aumentar los niveles de participación en la política y en todos los espacios de la sociedad de esas personas que tradicionalmente quedan apartadas, quedan afueradas por razones sistémicas y estructurales. Samuel, muchos partidos dicen que no tienen participación de las mujeres en la proporción que existe en la población porque las mujeres no se animan a hacer política. Opción Democrática es la demostración de que eso no es cierto, porque cuando tú ves la militancia de Opción Democrática es sobre todo un partido joven, es un partido que todas sus directivas territoriales respetan esa paridad, ese equilibrio, no es paridad porque no es exacto, ese equilibrio de género, en muchas ocasiones en favor de la mujer y donde también participan miembros de la comunidad LGBTQI y de las diversidades en general. Entonces yo creo que eso no es cierto. Yo lo que pasa creo es que hay de nuevo factores sistémicos y estructurales que hacen difícil la participación de la mujer. Entonces precisamente el trabajo del Estado debe ser democratizar el acceso al poder, nivelar el terreno de juego. Vemos ahora una ley de régimen electoral que está a punto de ser aprobada, que lo que busca es que esa asignación, ese equilibrio en materia de género se asigne a nivel nacional y no a nivel de territorio. Y son los partidos tradicionales que están empujando esa ley, esa nueva ley de régimen electoral. Opción Democrática está a favor y propone que esa cuota de género, que esa participación de la mujer se obligue en todas las demarcaciones políticas para garantizar precisamente que la mujer participe, forme parte de esos espacios de toma de decisión. Roberto, algo que el presidente tampoco se refirió es a la transferencia de fondos que su gobierno hace a la Liga Municipal Dominicana y a los ayuntamientos para prostituir alcaldes de la oposición. Nosotros esperábamos que él se refiriera a las acusaciones que se le hace a su gobierno de prostituir a alcaldes de la oposición comprándolo, y pensé que se iba a hablar de aumento de la nómina de Supérate, que era un programa para ayudar a personas necesitadas, y es donde están colocando a los activistas que compran, que provienen recomendados por los alcaldes que pasan al PRM. Otro aspecto que el presidente no se refirió es que en la ejecución, en lo que tiene que ver con inversión de capital, el único gobierno que ha invertido menos del 50% de lo que toma prestado es el gobierno de Luis Abinader. Estamos hablando que endeudó el país por más de 21.000 millones, y cuando ustedes ven lo que se ha invertido en capital, en obras, es algo menos del 50% de todo lo que se ha tomado prestado. Tampoco hizo alusión a eso. Ya. Bueno, son varios los temas que abordó el presidente. Como bien decía Samuel, trató de abarcarlo todos. Iván decía que al final fue pegando lo que le fueron enviando de cada ministerio, y donde había que recortar un poquito, recortó para darle un poquito más de líneas a los demás, pero ante las ausencias, eso lo evidencia mucho más, o lo señaliza, lo ilumina, lo focaliza mucho más, y se hacen mucho más notorias las ausencias en el discurso. Esperemos a ver cómo... Saludar, Roberto, que reconoció lo importante de una obra como Punta Catalina. Lamento sobremanera que él no ha retirado el proyecto de fideicomiso que él sometió al Congreso, que todavía tenemos la aprehensión, el temor de que en cualquier momento lo pueda aprobar el Senado y entonces pasarle esa termoeléctrica al sector privado, pero sí reconoció. Saludar también que reconoció que su gobierno perdió la batalla en contra de la delincuencia, que se ha aumentado considerablemente el número de homicidios y que se ha aumentado todo lo que tiene que ver con la violencia y la delincuencia aquí en la República Dominicana. Ya, por cierto, aprovecho que usted está acá para saber qué va a pasar con el proyecto de ley de trata que él mandó a retirarlo del Ejecutivo para discutirlo y en un plazo no menor de 45 días someterlo de nuevo al Congreso. Le pregunto a usted como legislador, le pregunto a Samuel si a Opción Democrática ya lo han invitado a alguna mesa para debatir esta ley de trata, porque si usted
usted lo retira y es para discutirlo, para volverlo a introducir, deben estar ya organizándose esos espacios en el CES, en el Consejo Económico y Social, aunque yo creo verdaderamente que el espacio para discutir cualquier proyecto de ley es el Congreso en sus dos cámaras. Entonces, ahí están nuestros representantes, mi representante por Opción Democrática, por el PLD, ahí están. No hay que armar otras estructuras paralelas o acuerdos de aposento para llevar allí para que suban la mano los legisladores y ya no se debata nada y todo se queda empantanado. Permíteme que interrumpa, Iván, ahí, porque yo creo que hay algo importante en lo que dice Roberto del daño que han hecho esos espacios paralelos al Congreso, porque al final del día yo no voté por ninguno de los integrantes del CES, lo que no quiere decir que no puedan tener opiniones válidas, pero ese debate se debe dar en el Congreso, y en la medida en que le damos fuerza a muchos de esos escenarios paralelos que no gozan de la legitimidad porque no fueron electos, su composición está definida por el favor del pueblo dominicano, le estamos haciendo un daño al Congreso que cada vez se ve más debilitado y más disminuido. Y en cuanto a la ley de trata, que yo sepa, a nosotros no nos han invitado. Obviamente nuestro diputado José Horacio Rodríguez, el proyecto llega al Congreso y él ahí lo verá, pero al partido como tal no se le ha invitado. Y de nuevo, yo creo que eso de vamos a hacer un pacto nacional, esto es responsabilidad de todos y todas, al final del día eso es una manera de darle de larga al problema porque no tiene una solución. Y yo creo que un poco lo que el pueblo dominicano está buscando también en un representante, en un presidente o una presidenta de la República, es alguien más cercano que pueda problematizar con el ciudadano, decirle este es el problema y necesitamos X, Y, Z cosas para poder resolverlo. Y eso no es algo tan sencillo, ni es algo que se resuelve hoy ni mañana. Pero estas son las cosas que tenemos que hacer para caminar en esa dirección. Entonces, esa conversación como más humana, más real, no se ve. Y por eso yo hacía crítica también de las cifras y las estadísticas, porque no es un discurso cercano y me preocupa mucho a quién representa el Poder Ejecutivo, a quién le habla. ¿Le habla a un grupo pequeño o le habla a las grandes mayorías? Porque las personas necesitadas están en esa masa del pueblo dominicano, no en ese grupo acomodado a quien parecía que le hablaba el presidente de la República, que parece que tratando de dar apoyos ahora de cara a un proceso electoral en el 2024, un discurso a todas luces inversionista. Sí, apuntar algo, senador, a propósito de lo que decía Samuel y de los espacios paralelos. Si en esos espacios paralelos, el CES o cualquier otro, cuando estaba el desaparecido señor Agripino Núñez, etcétera, etcétera, o cuando el cardenal era quien mediaba, nunca me ha parecido bien que la iglesia se meta en esos temas terrenales. La iglesia es el púlpito. Los otros temas son de nosotros. Ellos son humanos también y todo, pero quítese la sotana y póngase una camisita como la mía y vamos allí a discutir. Porque hay audiencias públicas en el Congreso. Y si en esos espacios paralelos hay gente tan importante, con luces, con todo lo que creemos pueden aportar a un proyecto de ley, pues vaya a la audiencia pública que hace el Senado, que hace la Cámara de Diputados, las comisiones que estudian eso hacen audiencia pública, vaya allí, siéntese, discuta sus opiniones, pero no hay que llevar un proceso paralelo que no aporta y le resta poder a un poder, quizás el primero de la nación, como es el poder legislativo, como bien decía Samuel. Iván, usted que es parte del poder. Como vimos el comportamiento del presidente del Senado en el día de ayer, ya pasamos a ser el tercero y cuidado. Mira, Roberto, yo de todas maneras veo la incongruencia del presidente cuando por un lado te dice que convoca al liderazgo nacional para que podamos conocer y discutir lo que tiene que ver con la política migratoria dominico-haitiana, pero por otro, cuando él retira el proyecto de trata, él te dice, yo lo voy a retirar, en 45 días se lo voy a mandar de nuevo. Él no ha discutido con nadie. Entonces, por eso yo reitero que él nos está invitando para que nosotros los escuchemos. Y fíjate que choca también cuando el presidente te retira el proyecto de trata, pero te deja en el Congreso el de fideicomiso de Punta Catalina. Entonces, la incongruencia de este gobierno, como que a veces yo no lo entiendo.